En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mis abuelos me borraron de sus vidas cuando me casé. 14 años después, mi abuelo me llama desesperado y descubro el impactante motivo oculto tras su repentino interés. Hace 14 años, mis abuelos decidieron eliminarme completamente de sus vidas. ¿La razón? No aprobaron mi decisión de casarme con mi esposo. En su opinión, él no era suficiente. No lo consideraban digno de su apellido o posición social. Fue un golpe doloroso que me dejó lidiando con sentimientos de pérdida y traición. Al fin y al cabo, estas personas habían sido mi única familia durante tantos años. Deben saber que cuando tenía apenas 7 años, perdí a mis padres en un trágico accidente. Afortunadamente, mis abuelos intervinieron y me adoptaron. Por eso siempre estaré agradecida. No tenían ninguna obligación de asumir la responsabilidad de criar a otra niña, especialmente a su edad, pero lo hicieron. En lugar de terminar en un centro de adopción o en hogares temporales, al menos tuve un techo estable sobre mi cabeza y personas que, a su manera, me brindaron amor y seguridad. Crecí en un hogar donde mis necesidades básicas estaban cubiertas, y por eso nunca dejaré de estarles agradecida. Sin embargo, la gratitud no borra la realidad de mi experiencia mientras crecía en su hogar. Aunque me cuidaron, también soporté mucha tensión emocional y mental debido a sus formas estrictas y controladoras. Mis abuelos eran muy tradicionales, con opiniones rígidas sobre cómo se debía vivir. Eran profundamente religiosos y esperaban que siguiera sus creencias sin cuestionarlas. Esto contrastaba notablemente con cómo mis padres me habían criado en mis primeros años. Mis padres, mientras vivían, habían sido más relajados y de mente abierta. Nunca me presionaron para seguir ninguna religión de manera estricta. Pero con mis abuelos era lo contrario. Tenían reglas, muchas de ellas, y eran innegociables. Romperlas simplemente no era una opción. Mi abuelo, en particular, dirigía la casa como si fuera un cuartel militar. Había pasado años en el ejército, y eso todavía se notaba en su comportamiento y en cómo trataba a los demás. Daba órdenes en lugar de pedir las cosas. Esperaba obediencia total y disciplina de todos a su alrededor, incluida mi abuela. Ella, en muchos aspectos, soportaba la mayor parte de su naturaleza controladora. Se esperaba que se encargara de toda la cocina, la limpieza y las tareas domésticas sin ninguna ayuda de él. Incluso cuando estaba agotada o enferma, incluso siendo niña, noté el desequilibrio en su relación. A medida que crecía, la vida con mis abuelos se volvió aún más restrictiva. No me permitían ser una niña normal, ni de lejos. Mientras que a otros niños de mi edad se les permitía jugar, hacer nuevos amigos o disfrutar de los placeres simples de la vida, a mí no se me permitía hacer la mayoría de esas cosas. Por ejemplo, no se me permitía usar faldas, vestidos o blusas sin mangas. Consideraban ese tipo de ropa inapropiada, incluso indecente, ya que no querían que mostrara los brazos. Mi cabello tenía que estar trenzado en todo momento, sin excepciones. El cabello suelto, como lo llamaban, no era aceptable en su hogar. Mi apariencia siempre tenía que ajustarse a sus estrictas expectativas de modestia y disciplina. No les importaba que yo fuera solo una niña que quería vestirse como mis compañeras de clase o probar un nuevo peinado. Todo sobre mi apariencia y comportamiento estaba dictado por sus llamadas reglas. No terminaba ahí. Después de la escuela, mientras otros niños podían pasar tiempo con amigos o quedarse un poco más para unirse a un club escolar, yo tenía que correr directamente a casa, sin desvíos, sin excusas. Una vez en casa, se esperaba que rezara y comenzara a hacer mi tarea. Mi abuelo revisaba meticulosamente mi mochila cada noche, y si descubría que había recibido calificaciones bajas en alguno de mis trabajos, entonces se negaba a darme la cena, y tenía que irme a dormir con hambre esa noche. Mi habitación también tenía que estar impecable en todo momento, sin una sola mota de polvo en ninguna parte. Y si encontraban incluso la cosa más pequeña fuera de lugar, no solo me regañaban, me daban 10 golpes en las palmas de las manos. Todavía puedo recordar el ardor y cómo lloraba cada vez, pero no les importaba. Tampoco se me permitía tener amigos a menos que mis abuelos los aprobaran. Y como probablemente pueden imaginar, sus estándares de aprobación eran casi imposibles de cumplir. Si no les gustaba la familia de alguien, sus antecedentes o incluso su tono de voz, esa amistad me estaba prohibida. Y como si todo esto no fuera suficiente, mi abuelo también tenía la creencia anticuada de que las mujeres no tenían por qué aprender a conducir. Así que cuando cumplí 16 años, y quería conducir como los demás, no solo me desalentó, lo prohibió rotundamente. Para él, las mujeres y los motores eran una mala combinación, y cualquier sueño que pudiera tener de ponerme al volante fue descartado como una tontería. Mirando hacia atrás, parece increíble pensar en cuánto soporté. En ese momento, sin embargo, lo acepté todo porque no tenía otra opción. Esta era mi vida,
Y esto era todo lo que conocía. No tenía ningún otro lugar a donde ir, nadie más a quien recurrir. Su casa era todo mi mundo, y me convencí de que sus reglas eran normales, y que así era como funcionaba cada familia. No fue hasta que fui a la universidad que comencé a ver las cosas de manera diferente. Pero incluso llegar a la universidad fue una batalla. Mi abuelo estaba firmemente en contra. En su mente, no necesitaba educación superior. Creía que mi tiempo estaría mejor invertido casándome con el hijo de uno de sus amigos cercanos. Lo tenía todo planeado, como si mi vida fuera una pieza de ajedrez. Él podía moverla donde quisiera, pero yo no podía aceptar eso. En el fondo, sabía que quería más para mí, así que supliqué. Le imploré que me dejara seguir una carrera universitaria. No fue fácil. Hubo mucha humillación, pero finalmente cedió. Una vez que llegué a la universidad, por primera vez en mi vida, experimenté un sabor de libertad, y comencé a ver lo diferente que podía ser la vida. Cuando conocí a mi esposo en la universidad, honestamente me sorprendió que alguien como él quisiera siquiera hablar conmigo. Había pasado toda mi vida en un ambiente tan controlado y sofocante que no sabía cómo conectarme con personas de mi edad. Era socialmente torpe y no estaba segura de mí misma. No tenía idea de cómo hacer amigos o incluso mantener una conversación casual sin cuestionar todo lo que decía. Pero él lo hizo fácil. Desde el primer momento, me hizo sentir cómoda, como si no tuviera que fingir ser alguien que no era. Vio a través de las paredes que había construido a mi alrededor, y en lugar de juzgarme, gentilmente me ayudó a derribarlas. Comenzamos como amigos. Nunca me presionó ni me apresuró a nada. Lenta pero seguramente nos conocimos, y antes de darme cuenta, nos habíamos enamorado. No era el tipo de amor que te deja sin aliento de manera dramática como en las películas. Era tranquilo, constante y amable. El tipo de amor que te hace sentir segura. Puedo decir honestamente que tengo suerte de haberlo encontrado porque cambió mi vida de maneras que nunca creí posibles. Conocer a su familia fue una revelación. No tenía idea de qué esperar. Pero desde el momento en que entré en su hogar, fueron tan cálidos y acogedores. Me recibieron con los brazos abiertos y me trataron como si perteneciera allí. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Verlos interactuar entre ellos fue revelador. No había gritos, ni palabras duras, ni reglas rígidas sobre sus cabezas como nubes oscuras. Se respetaban mutuamente, reían juntos y se apoyaban de una manera que se sentía tan natural. No me di cuenta de que una familia podía funcionar así porque mi experiencia con mis abuelos había sido completamente opuesta. Con el tiempo, su familia me hizo sentir como si fuera una de ellos. No solo me recibieron en sus vidas, me abrazaron plenamente. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a algún lugar sin tener que sacrificar mi identidad o andar de puntillas alrededor de las expectativas de otra persona. Ese sentido de aceptación y amor me dio la fuerza para comenzar a imaginar una vida más allá de los límites que mis abuelos me habían impuesto. Durante la universidad, sin embargo, mantuve mi relación con mi novio en secreto para mis abuelos. Sabía cómo reaccionarían si descubrían que estaba saliendo con alguien. No querían que me involucrara con nadie. Para ellos, todo mi futuro ya estaba decidido. Estaba destinada a casarme con el hijo del amigo de mi abuelo, y cualquier desviación de ese plan era impensable. Así que escondí la parte más importante de mi vida de ellos, manteniendo mi amor y felicidad en las sombras. Después de graduarme de la universidad y asegurar un buen trabajo, finalmente encontré el coraje para enfrentarme a mis abuelos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho cuando les dije que quería una vida diferente. Una vida que yo misma eligiera. Reaccionaron exactamente como temía que lo harían. Mi abuelo, en particular, estaba furioso. Me acusó de engañarlo, de usar la universidad como una forma de escapar de su control. Me dijo que se sentía sorprendido y traicionado, como si yo hubiera estado conspirando contra él todo el tiempo. A sus ojos, asegurar mi independencia era un acto de rebelión, no un paso hacia la construcción de mi propio futuro. Mi abuela también estaba profundamente decepcionada. Me suplicó que volviera a casa, que viviera bajo su techo y sus reglas nuevamente. No podía entender por qué elegiría desafiarlos o rechazar la vida que habían planeado para mí. Su argumento más importante era que estaba enojando a Dios al ir en contra de sus deseos. Ella realmente creía que al negarme a casarme con el hombre que habían elegido para mí, estaba poniendo en peligro no solo mi felicidad, sino mi alma. A pesar de su constante desaprobación, no hice caso a las palabras de mis abuelos, y continué construyendo la vida que quería para mí. Mi esposo y yo permanecimos juntos, acercándonos cada día más. 2 años después de nuestra relación, me propuso matrimonio, y estuve más que feliz de decir que sí. Se sintió como un momento de pura alegría y amor, un nuevo capítulo comenzando, uno lleno de esperanza y posibilidad. Pero,
Por supuesto, mis abuelos lo vieron como otra oportunidad para expresar su resentimiento y decepción hacia mí. Cuando se enteraron del compromiso, me invitaron a almorzar. Al principio, pensé que tal vez esta era su forma de extender una rama de olivo. Esperaba, quizás ingenuamente, que quisieran hacer las paces o al menos tratar de entender mi decisión. Pero tan pronto como llegué, quedó claro que sus intenciones estaban lejos de ser amables. El almuerzo rápidamente se convirtió en una sesión de abuso verbal y manipulación emocional. No perdieron tiempo en decirme lo decepcionados que estaban de mí. Mi abuelo, en particular, no escatimó en palabras duras. Dijo que mis padres estarían avergonzados de cómo había resultado, y trató de hacerme sentir culpable para que rompiera mi compromiso con mi esposo. Según ellos, él no era lo suficientemente bueno para mí. Afirmaban que no le iba bien financieramente en comparación con otros hombres que creían que podría haber elegido para casarme. Señalé que mi esposo y yo estábamos en nuestros 20 años, y era ridículo esperar que alguien de mi edad fuera más rico que yo. Además, no me importaba su riqueza. Era mi compañero en todos los sentidos de la palabra, y no podría haber pedido una mejor persona para compartir mi vida. Pero nada de eso importaba para mis abuelos. Lo único que parecía importarles era que mi esposo no venía de riqueza generacional, y que siempre habían soñado con que su única nieta se casara con un hombre rico. Mi abuelo, siempre crítico y exigente, comparó a mi esposo con otros hombres que podían, en sus palabras, proporcionarme una vida de lujo e incluso ayudarlos financieramente si fuera necesario. Todo se trataba de estatus y dinero para ellos. No les importaba cuánto me amaba mi esposo o cuánto había hecho ya para apoyarme. Para ellos, el amor y la compañía eran secundarios a la riqueza y las apariencias. Para empeorar las cosas, mi abuelo declaró que si realmente seguía adelante con casarme con mi esposo, no tendrían más remedio que cortar todo contacto conmigo. Lo hizo sonar como si todo fuera mi culpa, como si yo los estuviera obligando a hacerme este ultimátum. Dijo que al casarme con mi esposo estaba firmando para una vida de lucha, y abandonando la vida cómoda que habían imaginado para mí. Era su forma de tratar de asustarme, de hacerme dudar de mi decisión. Pero la cosa es que había escuchado sus críticas y soportado sus juicios durante demasiado tiempo. Conocía la vida que quería y sabía que merecía la felicidad. Mi esposo me había mostrado cómo es el verdadero amor y apoyo, y no iba a renunciar a eso solo para satisfacer sus expectativas anticuadas. Así que, aunque sus palabras dolieron, me mantuve firme. Si cortarme era su elección, que así sea. No iba a dejar que su amargura dictara mi futuro. Así que seguí adelante y me casé con mi esposo, y puedo decir con confianza que nunca he lamentado esa decisión, ni siquiera por un momento. A lo largo de los años, mi esposo y yo hemos enfrentado nuestra parte justa de desafíos, pero hemos resistido cada tormenta juntos. Ya sea que los tiempos fueran difíciles o alegres, siempre nos hemos tenido el uno al otro, y cada mañana todavía me despierto sintiéndome agradecida por el amor que compartimos. Ahora somos una familia de 4 con 2 maravillosos hijos que han traído tanta luz y alegría a nuestras vidas. Mirando a nuestra pequeña familia, a menudo pienso en lo diferente que habría sido mi vida, si no hubiera dado ese salto de fe para elegir mi felicidad por encima de las expectativas de mis abuelos. Mi esposo ha sido mi roca, mi compañero y mi mejor amigo, y nuestra vida juntos es todo lo que podría haber esperado. Pero incluso con toda la felicidad que encontré, todavía hay una parte de mí que duele por la familia que perdí. Han pasado 14 años desde la última vez que hablé con mis abuelos. He hecho esfuerzos para comunicarme con ellos a lo largo de los años, esperando una reconciliación, pero mis intentos siempre han sido recibidos con silencio. Han elegido cortarme de sus vidas por completo, como si ni siquiera existiera. Según algunos de mis parientes, ni siquiera hablan de mí y actúan como si nunca hubiera existido para ellos. Es desgarrador saber que las mismas personas que me criaron ahora me ven como nada más que una decepción. Pero por doloroso que sea, he tenido que aceptarlo por lo que es. Esta semana sucedió algo inesperado. Mi prima lejana, alguien con quien ocasionalmente hablaba, me llamó de la nada. Me dijo que mi abuelo se había comunicado con ella, pidiéndole mi número para poder contactarme. Me quedé atónita. Después de 14 años de silencio, este interés repentino se sentía extraño, incluso sospechoso. Mi prima también lo pensó. Dijo que quería avisarme ya que ya había compartido mi número con él, y quería que estuviera preparada en caso de que hubiera más de lo que parecía. Una parte de mí sintió un destello de esperanza. ¿Podría ser esto una señal de que mis abuelos finalmente habían cambiado de opinión y querían hacer las paces? ¿Podría mi abuelo, después de todo este tiempo, haber cambiado de opinión y decidido que quería reconectarse? Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar las dudas que se insinuaban. ¿Y si había un motivo ulterior?
Mis abuelos siempre habían sido controladores y exigentes, y era difícil no preguntarse si este repentino deseo de comunicarse estaba ligado a algo más que un remordimiento genuino. Ayer, mi abuelo finalmente me llamó. Habían pasado 14 años desde nuestra última conversación, y escuchar su voz de nuevo fue extraño, casi surrealista. Me saludó torpemente, como si no supiera exactamente cómo empezar. La conversación comenzó con charla trivial. Me preguntó cómo había estado y parecía genuinamente curioso acerca de mi vida. Le conté sobre mi vida ahora, sobre mi esposo y nuestros 2 hijos. Expresó interés en conocerlos, haciendo preguntas sobre ellos como si quisiera conocer a la familia que había construido. Por un momento, se sintió casi normal, como si estuviera tratando de cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. Pero no podía ignorar el elefante en la habitación. Le pregunté directamente por qué me estaba llamando después de todo este tiempo, especialmente ya que él y mi abuela habían sido los que me cortaron en primer lugar. No me anduve con rodeos. Le recordé que todavía estaba felizmente casada con el hombre que habían desaprobado tan fuertemente. El hombre que sentían que no era lo suficientemente bueno para mí. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a explicar. Dijo que él y mi abuela se estaban haciendo mayores, y solo querían reconectarse conmigo antes de que fuera demasiado tarde para ellos. Continuó diciendo cómo lamentaba haberme cortado todos esos años atrás, y cómo me había extrañado, pero había sido demasiado terco para admitirlo. Si soy honesta, el momento en que mi abuelo dijo que me había extrañado, algo no encajaba. Mi instinto se activó, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Verán, mi abuelo no es alguien que hable de sus sentimientos. Al crecer, no puedo recordar una sola vez en que expresara emociones como extrañar a alguien. Siempre fue estoico, autoritario y distante. Ni siquiera extraña a sus propios padres. Que de repente usara un lenguaje tan sentimental se sentía completamente fuera de carácter. Y luego estaba el momento. Si realmente me había extrañado, ¿por qué le tomó 14 años comunicarse? ¿Por qué ahora de repente? No podía evitar cuestionar sus motivos. La gente no cambia de la noche a la mañana. Y mi abuelo siempre ha sido alguien que valora el control y sus propios intereses por encima de todo. ¿Podría ser que necesitara algo de mí? ¿Era un arrepentimiento genuino o había algo más impulsando su decisión de llamarme? Mi abuelo continuó diciendo cómo quería que lo visitara a él y a la abuela con mis hijos, y pasara algún tiempo con ellos. Pero cuando pregunté si mi esposo podría visitarlos también, dijo sin rodeos que preferiría que ese hombre no viniera, dejando claro que mi esposo todavía no era bienvenido a su casa. Solo yo y los niños lo éramos. Ese comentario inmediatamente me enfureció. Mis hijos no son solo mis hijos. Son parte tanto de mí como de mi esposo. La idea de recibir a mis hijos mientras se excluye al hombre que ayudó a criarlos y que me ha amado y apoyado durante años no tenía sentido. Su comentario se sintió insultante. Mi esposo es tanto parte de mi vida como mis hijos. Y cualquier intento de ignorarlo o excluirlo es un ataque a nuestra familia como un todo. No me contuve. Le dije a mi abuelo directamente que si hablaba en serio sobre querer reconectarse con nosotros, entonces necesitaba parar con estas condiciones y restricciones. Dejé claro que si todavía no podía aceptar a mi esposo, entonces no había manera de que yo o los niños quisiéramos ser parte de su vida de nuevo. Expliqué que mi esposo es mi mejor mitad y mi compañero en todos los sentidos. Me negué a permitir que cualquiera entrara en mi vida que lo faltara el respeto o lo excluyera, familia o no, así es como soy. Y ese es el estándar que mantengo para cualquiera que quiera ser parte de mi vida. Mis palabras no le sentaron bien a mi abuelo. Se enfureció y se fue en una diatriba diciendo que yo estaba tratando de obligarlo a que le gustara mi esposo, y que no necesariamente tenía que hacerlo. Argumentó que mis hijos y yo éramos su familia, por lo que era razonable que él solo estuviera en contacto con nosotros. Nuevamente, insinuando que esta relación podría excluir a mi esposo por completo. Según él, mi esposo no necesitaba estar involucrado para que él se reconectara conmigo y mis hijos. En ese punto, ya había tenido suficiente. En primer lugar, él fue quien me había llamado después de todo este tiempo, y en lugar de asumir cualquier responsabilidad por sus acciones pasadas, todavía estaba tratando de controlarme de la misma manera. En segundo lugar, se negaba a respetar mis sentimientos como siempre, y estaba exigiendo que estuviera de acuerdo con él, me gustara o no. Así que le dije a mi abuelo claramente que si esta era su postura, entonces no teníamos nada más que discutir. No iba a comprometer mis valores o la unidad de mi familia solo para complacerlo. Con eso, terminé la llamada. Desde entonces, mi abuelo ha estado llamando y dejándome mensajes de voz ya que no estoy atendiendo sus llamadas. Claramente enojado por cómo estoy manejando esta situación. Me ha acusado de ser demasiado snob y ha dicho que, debido a que me crió, le debía a él y a la abuela al menos darles una segunda oportunidad. Según él,
Mi negativa a reconectarme en sus términos es injusta e irrespetuosa. Y sigue insistiendo en que debería simplemente olvidar el pasado y aceptar reconstruir la relación con él. SLC. Actualización 1. En primer lugar, gracias a cualquiera que haya validado mis sospechas. Mi intuición me dice que algo sobre el repentino deseo de mi abuelo de reconectarse no cuadra. Es un hombre muy tóxico, y me cuesta creer que después de 14 años de silencio, de repente me extrañe y lamente haberme cortado. Existe una fuerte posibilidad de que algo lo esté motivando más allá de lo que está dispuesto a admitir. Y no puedo ignorar ese sentimiento. Al mismo tiempo, también quiero ser justa y reconocer la mínima posibilidad de que podría estar equivocada. Si sus intenciones son genuinas, si realmente lamenta sus acciones y quiere hacer las paces, entonces podría estar abierta a la idea de dejar que mis hijos lo conozcan. Sin embargo, una cosa es innegociable: si mis abuelos quieren tener alguna relación con mis hijos, también deben aceptar y respetar a mi esposo. Permitir que mis abuelos participen en sus vidas mientras excluyen a mi esposo enviaría el mensaje equivocado, no solo a mi esposo, sino también a mis hijos. Me niego a modelar ese tipo de comportamiento para ellos. Sin embargo, si por alguna casualidad mis abuelos están dispuestos a asumir la responsabilidad del pasado y encontrarme a mitad de camino, entonces consideraré dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de una relación. Esto no significa olvidar el daño que me causaron o lanzarme a las cosas sin precaución. Significa establecer límites claros y avanzar solo si se siente correcto para mí y mi familia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. No, puedo decir que tenía razón al confiar en mi intuición. Acabo de enterarme de una noticia preocupante. Mi abuela ha enfermado gravemente. Ha sido hospitalizada, y los médicos le han diagnosticado insuficiencia renal. Está en diálisis y necesita urgentemente un trasplante de riñón. Resulta que ella y mi abuelo han estado tratando de comunicarse conmigo porque soy la única nieta que tienen. Y por extensión, mis hijos también son sus nietos. Necesitan ver si alguno de nosotros podría ser compatible para su trasplante de riñón. Me enteré de la condición de mi abuela a través de algunos de mis parientes lejanos que recientemente han visitado a mi abuela en el hospital para ver cómo está. Según ellos, se ve frágil y muy enferma. Está claramente en un estado crítico. Por lo que he reunido, esta es la razón por la que mi abuelo ha estado tan desesperado por reconectarse conmigo. La urgencia en sus llamadas ahora tiene sentido. Ha estado presionándome implacablemente para que los visite para que luego pueda sugerir que nos hagamos las pruebas. Claramente quiere saber si somos compatibles para una donación de riñón para ella. Ahora que conozco la situación completa, estoy honestamente furiosa y profundamente enojada. Por un lado, siento simpatía por la condición de salud de mi abuela, pero al mismo tiempo, todavía estoy lidiando con la historia que tengo con mis abuelos y mis propios sentimientos de traición. ¿Cómo se atreven mis abuelos a asumir que pueden simplemente venir a mí y a mis hijos, esperando que seamos su tabla de salvación porque necesitan un trasplante de riñón? Después de 14 años de silencio y comportamiento tóxico, de repente esperan que dejemos todo y les demos algo tan precioso como un órgano. ¿Cómo se atreven a asumir que incluso querríamos ayudarlos? No les importó mantener una relación conmigo, mi esposo o mis hijos todo este tiempo. Ahora, en un momento de crisis, de repente piensan que es aceptable volver a nuestras vidas como si nada. Su osadía es irritante. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y mi abuelo volvió a comunicarse conmigo. Esta vez le dije que sabía exactamente lo que estaba pasando con la abuela, y que ni yo ni los niños estábamos interesados en ayudarles. Le dije que pidiera ayuda a otros miembros de la familia, si estaban dispuestos a ayudar. Fue entonces cuando mi abuelo se puso a la defensiva y comenzó a atacarme. Dijo cosas como que había arruinado mi vida después de casarme con mi esposo y cómo había cometido un crimen al casarme con un hombre fuera de nuestra religión. Esas palabras dolieron profundamente. Dejó muy claro que si me hubiera casado con alguien de la misma fe, nunca me habría cortado de su vida. Este fue el momento en que todo encajó para mí. Todos estos años había estado preguntándome por qué mi abuelo no podía aceptar a mi esposo, por qué era tan resentido y despectivo con él, incluso cuando mi esposo nunca había hecho nada malo. Ahora finalmente sabía la verdad. Todo se reducía a la fe. Cuando me di cuenta de esto, estaba aún más furiosa con mi abuelo. Le dije firmemente que me sentía avergonzada de estar siquiera emparentada con alguien como él. Un hombre que podía estar tan cegado por su odio hacia una persona basado en la fe o religión, nunca podría ser parte de mi vida. Ni podría estar cerca de mis hijos. Le dije que nunca lo perdonaría por lo que dijo. Por la forma en que me había tratado a mí, a mi esposo y a mis hijos, todo por algo tan ridículo y odioso como su intolerancia.
No podía creer que siempre hubiera habido una parte de mí que pensaba que tal vez algún día cambiaría. Pero ahora, escuchando su flagrante ignorancia de él, sabía que no había vuelta atrás. Fue entonces cuando mi abuelo trató de cambiar su tono. Comenzó a decir que incluso si no me agradaba, al menos debería considerar ayudar a mi abuela, que estaba enferma y necesitaba nuestro apoyo. Trató de tocar mi fibra sensible, diciendo que se lo debía, ya que él y mi abuela me adoptaron después de la muerte de mis padres y me criaron. Fue entonces cuando le dije que vivir con ellos no fue un camino de rosas. Ya había pagado mi deuda sufriendo bajo su techo durante años. Seguí todas sus reglas y aún así fui castigada por ellos, todo porque me casé con un hombre fuera de su fe. Le dije a mi abuelo que aunque estaba triste por lo que estaban pasando en este momento, todavía no era mi responsabilidad ayudarlos. Después de todo, ya no eran mi familia. Mi abuelo comenzó a maldecirme y a llamarme algunos nombres desagradables, pero no presté atención al viejo. Desconecté la llamada y lo bloqueé. No podía seguir escuchando sus palabras tóxicas y manipuladoras. Había dejado claras sus opiniones, y finalmente me había mostrado quién era realmente. No iba a permitir que alguien así volviera a entrar en mi vida, o en la de mis hijos, sin importar qué lazos de sangre compartiéramos.